por qué estamos leyendo lo que leyemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando. Mi nombre es Juliana Enredada y estoy acá una vez más para enredarnos. Hoy les traigo una cuestión bastante importante de lo que implica una investigación y por lo general transcurrir por una carrera universitaria, que es la lectura de textos académicos. Taca. Bueno, me estoy dando unos mates. La lectura no es la misma y va variando acorde a la materialidad, acorde al contexto en el que vivimos, acorde a la intención por la cual leemos lo que estamos leyendo. No es lo mismo leer un texto académico que un contrato, no es lo mismo tal vez leer justamente un texto académico para estudiar, para un examen, que tal vez una novela que la leemos justamente por gusto, por ocio, lo que sea. No sé cómo hacer que me siga esto, me encantaría que me siguiera. Y en ese sentido me parece importante poder tener en cuenta el por qué estamos leyendo lo que leyemos. Bueno, tuk. ¿Qué pasa? Yo lo que hago en las fichas es intentar ir a la información más contundente que me entre en un papelito como estos. En ese sentido lo que tengo en cuenta es la referencia del texto, es decir, autor, título, año de publicación, dónde fue publicado tal vez. Yo no lo hago todo el tiempo, debo omitir. Capaz que esto suena re obvio, pero para mí, no sé, en los primeros años de la facultad yo no hacía esas cosas y para mí los textos eran fuentes sueltas, por así decirlo. En cambio, lo que genera eso es contextualizar lo que estás leyendo, o sea, lo que está escribiendo una persona. Y me acabo de dar cuenta que lo firmé para roto. Dios. Me bañé. Y como es tan transparente la lectura de los artículos académicos, por lo general, obviamente, yo acá les muestro uno. Este es el último que leí, todo para decir que lo en inglés. Bueno. Tenemos acá el título que es bastante transparente ya. In the Shadow of Americanization, The Origins and Evolution of Management Education and Training in Argentina, 1940s, 1960s. Yes, I'm fine. Andrea Luch y Rolf Peter Adam. En el título yo ya puedo tener la clave del tema de investigación, que la diferencia con el objeto de estudio es que el tema es mucho más general. ¿Cuál es, como a rasgos generales, lo que intenta resolver o proponer esta investigación? Y bueno, justamente acá en la introducción ya me lo confirman. ¿Cuál es el tema de investigación? El origen y la evolución de la educación gerencial en Argentina desde la década de 1940 hasta los 60. El objeto de estudio, a diferencia del tema de investigación, está mucho más recortado, es mucho más puntual. Y es que el objeto de estudio no existe por sí mismo, sino que es una construcción de quien está investigando. Y esa construcción parte de las fuentes de las que disponen las y los investigadores y también depende de las lecturas previas que haya realizado ese investigador, investigadora o investigadores. En este caso, para mí, capaz que me estoy equivocando, el objeto de estudio es la educación gerencial en Argentina a partir del estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también la educación gerencial en institutos privados como el seminario IDEA. Yo resumiría como que el objeto de estudio de este artículo es el proceso de institucionalización de la educación gerencial, tanto en ámbitos educativos públicos, estatales como privados. Analizando la influencia de los modelos estadounidenses, la Americanization y la reinterpretación nacional de esos modelos. Bueno, y como bien les decía, el objeto de estudio se construye. Por lo tanto, a mí después de fichar el objeto de estudio, me gusta ver cómo fue construido ese objeto. Y es ahí donde empiezo a fichar el estado del arte o tal vez, como esto, algún concepto puntual que me sirve para contextualizar esa investigación. Y también la pregunta problema o las preguntas problemas. En el primer aspecto, respecto al estado del arte, bueno, en la introducción tenemos distintas referencias sobre la historia económica, la business history, que es la historia de los negocios, dicho de manera muy burda, y lo que me parece muy importante es que en ese primer párrafo esta investigación se inscribe en un campo determinado, que es la business history, y también en un debate que atraviesa a ese campo de estudio, que tiene que ver con el concepto de Americanization. Por eso lo tenemos en el título. Y es que esa categoría es clave
porque para construir el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque la pregunta general, la pregunta problemas de este texto y que intenta responder este artículo es la influencia del modelo estadounidense en la formación gerencial en Argentina. Otras preguntas que podrían desagregarse a partir de esa gran pregunta, gran interrogante, es ¿qué características adquirió el proceso de institucionalización de la educación gerencial en Argentina? ¿Cómo se dio ese proceso? Y tal vez podría ser de qué manera influyó el contexto local nacional en ese mismo proceso. Acá no lo dice explícitamente en la introducción, pero bueno, a partir de la lectura nos vamos dando cuenta del marco teórico, es decir, de las herramientas conceptuales que utilizan los autores de este artículo para poder construir una hipótesis también, ¿no? Para mí la herramienta conceptual sería, por un lado, la americanización, el proceso de americanización y verlo con sus matices, y después también el making management como concepto dentro de la business history. A partir de esa investigación, donde yo acá marqué algunas de las fuentes históricas en las cuales reposa este estudio, tenemos por último la hipótesis, que es la respuesta que se le va a dar a esas preguntas que se hicieron y que se plantearon. Acá se dice de manera bastante general, después se va desarrollando, obviamente, que justamente en vez de ser una clonación del modelo estadounidense, la educación gerencial en Argentina tuvo sus particularidades y gran parte de ese proceso de institucionalización con sus características estuvo influenciado por los contextos nacionales, principalmente vinculados a la crisis económica y las características del mismo sistema político y educativo en Argentina. Eso. Por último, a mí a veces me gusta pensar en las variables de análisis, es decir, cómo ese objeto de estudio se desagrega para ser analizado desde distintos aspectos en más profundidad. Y eso termina haciendo que en la conclusión lleguemos a una hipótesis mucho más desarrollada. Bueno, no los quiero cansar más porque yo de repente les empecé a explicar todo un texto, pero espero que les haya servido para algo. Si tengo que dar algunos tips de la práctica de leer en general, nada, no usen el celular, busquen maneras de bloquearlo. Por otro lado, construyan el hábito. No se relacionen con la lectura desde la disciplina y desde el deber y tener que hacerlo y tomárselo como algo de vida o muerte. No, establezcanse objetivos que sean realistas, por así decirlo, o más bien modestos y flexibles, y que bueno, si no lo cumplís hoy a rajatabla, no pasa nada. Si el cuerpo te está pidiendo que te duermas una siesta, por ejemplo, anda, dormite 40 minutitos o media hora. No sé, a mí, por ejemplo, me sirve dormirme la siesta en el sillón, porque si me voy a la cama, me pierden. Otro tip, si están entre el laburo, la cursada y tienen que llegar a leer un texto y qué sé yo, no tal vez tanto para rendir, a mí me sirve la lectura escáner, donde en lo que más me enfoco no solamente en toda esta cuestión más metodológica, sino en leer la primera oración del párrafo y ya detectar de qué se va a tratar todo el resto. Y a partir de esa identificación de lo que va a tratar el párrafo, bueno, a veces voy decidiendo si lo leo o no, porque bueno, uno tiene que hacer una lectura escáner. Después ya tendré el tiempo para ponerme a leerla con mayor profundidad. ¿Qué otro tip? Y después creo que, no sé, es parte de reconocerse a uno para construir el hábito. O siempre con la frase justa, en el momento indicado. No sé, por ejemplo, ¿en qué horarios les gusta más estudiar? ¿En qué horarios pueden estudiar? A ver, nada, depende mucho del trabajo de cada uno, de la energía de cada uno, de las actividades de cada uno. Y bueno, capaz que hay cosas que está bueno moverlas para poder tener un buen tiempo de lectura. Qué sé yo, si van al gimnasio después de trabajar, mencionaba su ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé, capaz que cuando llegues a las 4 o 5 de la tarde no estés con tanta pila para leer. Bueno, capaz que lo mejor es salir de trabajar, hacerte un bloque de lectura de 4 horitas y después irte al gimnasio tranquila. Se va haciendo, no se frustren y bueno, nos vemos la próxima, porque yo me estoy frustrando con otras cosas, así que se las voy a comentar después. Un beso.